Amigos y amigos, muy buenas tardes. Un programa más de Cuarta Instancia. Gracias a Hoja de Ruta y a sus auspiciantes. Estamos con Luis Ávila Linzán y Santiago Machuca. Mi nombre es Richard González Dávila y vamos a tratar 3 temas el día de hoy que están en la coyuntura del quehacer jurídico. Entre ellos, vamos con el primero, que se trata sobre qué pasa con la estabilidad política y el sistema económico, y eso cómo incide en la parte jurídica. Ya escuchamos de muerte cruzada, escuchamos de muchos rumores o posibilidades, expectativas que los diferentes, incluso economistas, auguran ya para el Ecuador. En este contexto, Luis, ¿puedes por favor indicarnos cómo ves la aprobación de la ley humanitaria que ha denominado el gobierno en la Asamblea? ¿Qué tiempos hay? ¿Cuál es el trámite? ¿Se puede hacer muerte cruzada? ¿Hasta cuándo se puede hacer? ¿Conviene, no conviene? Luis, tienes la palabra, por favor. Hola, ¿cómo están, compañeros? Como siempre, todos los televidentes y radioescuchas que están al otro lado. Lastimosamente, el gobierno lanza un proyecto de ley que no tiene apoyo ni popular y que cayó como un balde de agua fría en la Asamblea. La Asamblea no ha tenido una buena respuesta de ese proyecto de ley, razón por la cual ni siquiera se discute el contenido de ley. O sea, eso está ahí votado. Parece que nadie quiere esa papa caliente. Se tendría básicamente el plazo de 30 días para aprobar esta ley, porque entiendo que es una ley de urgencia económica, y si no se hace en ese plazo después de presentado, se entraría por el Ministerio de la Ley, es decir, automáticamente sin que se haya discutido, lo cual sería poco democrático. Y ahorita la discusión es si es que hay otras soluciones políticas hasta antes de que se discuta la ley, ¿ya? Y se han planteado, me parece a mí, 3 cuestiones. Una, que el gobierno no ha dicho, no le parece mal, parece que es un poco la alternativa que se están fijando como última instancia, y es la muerte cruzada. De hecho, la ministra María Paula Romo, que es a la larga quien está gobernando, en una entrevista, pues, ella de alguna manera dijo que van a hacer todo lo posible para que se apruebe su ley, a toda costa. Y si tienen que hacer la muerte cruzada, que es la pregunta concreta que le hicieron, dijo que no habría ningún problema. La segunda posibilidad es que la Asamblea Nacional pueda destituir a Lenín Moreno, tomando en cuenta que la Constitución establece como una de las causales para la destitución, por supuesto con un quórum bastante difícil de reunir, que de 3/4 partes, cuando haya grave conmoción interna. Tampoco se ha definido básicamente qué es grave conmoción interna. Yo escuchaba a Jorge Benavides, que decía él que sería nefasto que se utilizara esta frase tan ambigua para iniciar un proceso de destitución del presidente, pero creo que ahí hay una posición ideológica y no necesariamente técnica. O sea, hay varios instrumentos que definen lo que es grave conmoción interna. De hecho, la propia Corte Constitucional anterior, en varias sentencias de estado de excepción, más o menos definió lo que se refería a grave conmoción interna, y hay algunas normativas en el derecho internacional público y el derecho humanitario que hablan de lo mismo. Es decir, no es que no hay contenido respecto de eso, así que se podría hacer. Y la última, que es la que ha planteado el presidente Correa, que es renuncia, señor presidente, ¿ya? Lo cual me parece a mí es una jugada política de Correa, porque a la larga la renuncia o la muerte cruzada le benefician a él y a su partido. Bueno, es como me parece que es un contexto general en el que se está discutiendo ahora, y lastimosamente el proyecto de ley en su contenido no se discute todavía. Luis, solo como para dejar claro una parte, la causal por grave conmoción interna necesitaría, entiendo, dictamen de la Corte Constitucional, además. Sí, eso lo había olvidado, y es un candado adicional, y tomando en cuenta que la Corte Constitucional, digamos que tiene ciertos afectos con el Poder Ejecutivo, pues seguramente pues no va a pasar esa causal. Entonces, posiblemente esa alternativa que se podría fijar la Asamblea Nacional, que además tiene poco apoyo popular, tal vez menos que el presidente, no sé si menos, porque el presidente tiene menos aceptación de lo que el petróleo ahora vale, ¿no? El petróleo tiene por menos 37, el presidente debe tener menos 50. Entonces, me parece a mí que eso haría que la segunda alternativa sea la menos viable, ¿ya? La tercera, la que plantea Correa, también sería mucho menos viable, porque estaría en la cancha del juego del gobierno nacional, y yo creo que ellos no están interesados en renunciar porque quieren hasta lo último, más o menos como el programa Haga Negocios Conmigo, donde había esa parte de agarra lo que pueda. Entonces están en esa lógica y no van a aflojar fácilmente el poder.
Ya, gracias Luis. Santiago, por favor, en este contexto, también se habla de o se ha empezado a hablar también en menos que las otras causales sobre la imposibilidad física del mandatario de gobernar, porque claro, se ha dicho no aparece, de hecho el presidente tuvo que salir a justificar que él está gobernando, ¿no? Que él sí está gobernando. Entonces, también se habla, hay una causal que prevé la Constitución, que es la imposibilidad física o mental de forma permanente para gobernar. ¿Cómo ves tú ese escenario? Bueno, el 145.4 habla de la cesación del cargo del presidente de la República por la imposibilidad físico-mental en el ejercicio del cargo. Esta es la famosa causal que le costó el cargo a Abdalá Bucaram. Pero en este caso la Constitución establece la posibilidad de que tiene que haber un grupo de médicos que tengan que justificar técnicamente la existencia de esta incapacidad. Dice un grupo de médicos, no establece cuál. Y dos, que la Asamblea Nacional de igual manera tenga que hacerlo con las 2/3 partes de los integrantes. Entonces, una mayoría sumamente fuerte, como decía Luis, en la cual se tendría prácticamente que tener un gran número de adhesiones de las fuerzas políticas que integran la Asamblea Nacional. Ahora, el presidente, de alguna otra manera, para desmitificar la configuración de esta causal, en una cadena desesperada que transmitió la anterior semana, lo que hace es decir simplemente, miren, yo no puedo, estoy ejerciendo mi cargo, no he abandonado el cargo, estoy en pleno uso de mis funciones, pero lamentablemente yo no puedo salir porque soy discapacitado. Él utiliza una palabra peyorativa que incluso está siendo ya, no es utilizada, se habla de capacidades especiales. Dice, soy discapacitado, y también señala y dice, soy de la tercera edad. Por lo tanto, yo no puedo salir porque el virus me han dicho que yo no sobreviví, si me contagio, yo no sobreviviría el virus. Bueno, una situación que incluso yo hacía en redes sociales, remembranza, de que, por ejemplo, Franklin Delano Roosevelt, en las mismas situaciones de la tercera edad y en silla de ruedas con poliomielitis, que es una enfermedad sumamente más fuerte de la que padece el presidente de la República, pero a él le tocó enfrentar la Segunda Guerra Mundial y enfrentar toda una fuerza de aliados contra la Alemania nazi, situación que incluso hasta le costó la vida. Entonces, de alguna u otra manera, esta situación conlleva que nuestro presidente está a buen resguardo, está cuidado, está atendido, pero obviamente no es el que gobierna. Los que gobiernan, como lo mencionaba Luis, efectivamente es el vicepresidente, un vicepresidente no elegido, que es el presidente, y una vicepresidenta, que es la ministra Paula Romo, que es la segunda fuerza que sale al frente para analizar las situaciones. Entonces, bueno, es una causal que tampoco acarrearía también la necesidad de un dictamen soportado sobre una base técnica conforme lo dictamina la Constitución. Esa causal, me dices, no tendría dictamen no necesitaría dictamen de la Corte. No tiene dictamen de la Corte Constitucional, simplemente tiene la certificación técnica del grupo de médicos y la declaratoria de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. La única que tiene dictamen es el abandono de cargo, que es la que está determinada en el 5 del 145 de la Constitución. Oiga, la doctora Andrea Muñoz podría certificar esa incapacidad física, por si acaso, ¿eh? Y se ha visto que hay tipos de a uno. En el país, tipos de a uno, ¿no? O si no, el doctor que cura coronavirus o que detecta coronavirus en 5 minutos, ¿cómo se llama? No recuerdo. Bueno, hay una cantidad de... Cintia Viteri. Hay una cantidad de médicos que podrían certificar esa incapacidad del presidente. Yo creo que un alumno de primer año de medicina ya podría certificar la incapacidad del presidente. Luis, ¿cómo ves el tema ahora desde el otro lado? Ya hemos visto desde las posibilidades de la Asamblea. Ahora, el presidente de la República, ante un escenario de que no le aprueben la ley, no quieran debatir la ley o le rechacen y se la archiven, ante ese escenario, el presidente de la República podría activar la muerte cruzada. ¿Qué necesita? ¿Necesita un dictamen de la Corte? ¿No lo necesita? ¿Solo la voluntad de él se requiere? ¿Hasta cuándo puede hacerlo?
¿Qué tan conveniente es para el país? ¿Cómo la gente lo percibe? Por favor, Luis. Sí, entiendo que no se necesita dictamen de la Corte para la muerte cruzada, sino simple y llanamente, pues, se disolvería la asamblea, pues, si se tiene que llamar inmediatamente elecciones, ¿no? Y en ese periodo, que es un poco lo que está apostando el gobierno, podría gobernar mediante decretos, ¿no? Decretos, leyes, que no pasarían sino directamente y que serían muy convenientes para el gobierno nacional para poder sobrevivir. Entonces, es un mecanismo extremo, pero políticamente dudo que se pueda lanzar una muerte cruzada, habidas cuentas que el gobierno no tiene legitimidad tampoco. O sea, si la asamblea no tiene legitimidad, que es una cosa ya más tradicional, si se quiere, el gobierno en la coyuntura no tiene la fuerza ni para ordenar la muerte cruzada, ni mucho menos para imponer los decretos que en ese periodo, mientras se realizan las elecciones, se puedan, digamos, emitir. Además, no olvidemos que posiblemente las elecciones se vean un poco afectadas en su regularidad, porque todo esto que ha pasado en estos meses alteraría un poco el calendario electoral que estaba planteado para febrero del 2021. Entonces, no creo yo que en el contexto actual pues se pueda inclusive adelantar las elecciones sin afectar, digamos, la sanidad de las personas, ¿no? Entonces, todo eso me parece que hay que tomar en cuenta un poco para entrar a debatir sobre el tema de la muerte cruzada, si es posible o no. Pero yo te diría, entonces, desde el gobierno, te diría que le conviene al gobierno, si yo tengo un escenario en el que, aparte de que voy a mandar a la casa a los asambleístas, voy a ahorrarme presupuesto, diría yo, lo vendería así, digamos, ante la ciudadanía, voy a poder hacer las leyes que se requieren para tratar de salvar al país. Y además de eso, ante un escenario de que no voy a poder convocar elecciones y tal vez me toque prorrogarme, es fenomenal el escenario para mí como el Ejecutivo. Pero para que eso suceda, tendría que tener alta legitimidad el Ejecutivo. O sea, yo quiero comentar de dónde viene la muerte cruzada. O sea, la muerte cruzada es un mecanismo que se utiliza en un régimen semipresidencial que es el modelo francés, ¿ya? Entonces, como es además un régimen parlamentario, cuando no se encuentran acuerdos entre las coaliciones que cogobiernan en el Parlamento, porque es parlamentario, entonces ocurre la muerte cruzada, que es un mecanismo más ordinario. Ese mecanismo se lo trajo aquí supuestamente para superar los problemas de gobernabilidad cuando se presenten, ¿ya? Pero eso requeriría, en un régimen presidencial como el caso de Ecuador, de que el presidente tuviese alta legitimidad política. O sea, pensemos, por ejemplo, que fuera, no sé, Jaime Roldós Aguilera, ¿ya? Enfrentando a la partidocracia que lideraba su tío Assad Bucaram, ¿ya? Y que creía que él era un títere de su partido político. Y cuando él logra, digamos, desembarazarse y va a pedir apoyo al pueblo, ¿ya? Y de repente le niegan los proyectos que él quiere hacer y para las reformas que quiere hacer de tipo popular, y entonces en ese momento dice, yo voy a disolver la asamblea, pero tiene legitimidad popular, o sea, la gente le está apoyando. Pero eso no está ocurriendo con el gobierno de Lenín Moreno, no solo por Lenín Moreno, yo creo que, y ahí también discrepo un poquito tal vez de lo que comentaba con Santiago, porque, bueno, yo decía de manera un poco coyuntural el gobierno de María Paula Romo, pero en realidad me parece que hay una especie de oligogobierno, si se quiere, o sea, disculpen la palabra. Es como que hay varias cabezas gobernando, ¿ya? Y se contradicen entre ellos. Por un lado, Martínez, que además se da el lujo de hacer cadenas nacionales. María Paula Romo, por otro lado, ¿ya? Hasta el señor Michelena, que es el que menos poder tiene, también sale a dar sus ruedas de prensa y maneja una facción del gobierno, ¿ya? Lenín Moreno, como bien lo decía Santiago, apareció ante la posibilidad de que declaren vacante el cargo, ¿no? Por incapacidad física o mental, y lastimosamente no se parece a Franklin Delano Roosevelt, porque la discapacidad de Roosevelt era solamente física, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una grande y enorme diferencia. Entonces yo digo, me parece que en ese contexto que el gobierno se lance una muerte cruzada es un verdadero suicidio para el gobierno, ¿ya? A pesar de lo que tú planteas, Richard, es decir, formalmente sí, pero materialmente no tiene apoyo del pueblo. ¿Quién le va a apoyar? ¿Quién va a apoyar las reformas que él quiere implementar mediante decreto ejecutivo? Imposible. Pero Luis, el pueblo no puede salir a las calles, está en cuarentena. Ese escenario también hay que valorarlo, porque en otro contexto en el que tú señalas, ¿qué pasa si el pueblo no puede salir, no puede protestar, digámoslo así, en las calles? Y además también no podría tampoco democráticamente hacer nada más, sino que esperar. Bueno, esperemos.
Mire, yo quiero recordar que durante la Revolución Francesa, ¿ya? La gente moría de hambre en las calles. Había una grave crisis sanitaria, porque en ese tiempo pues, no había un buen sistema de alcantarillado en Francia, en París, ¿ya? Y la gente estaba muriendo, había un sinnúmero de pandemias, ¿no? Que no tenían la espectacularidad de ahora porque no tenían internet en esa época, ¿ya? Pero había gente que en el contexto de la Revolución Francesa estaba muriendo. Y la gente cansada, muerta de hambre y cansada del despotismo, del absolutismo de Luis XIV, pues salió a las calles y se tomó el poder, ¿ya? De manera abrupta y violenta, ¿no? Entonces yo digo, no sé si eso podía suceder acá, pero yo creo que la paciencia del pueblo tiene un límite, y cuando el hambre aprieta, y cuando los recursos de la gente que estamos ahora en esta reclusión obligada se canse, muy posiblemente va a haber una explosión social con o sin coronavirus, cuando esto llegue a un extremo inevitable. Porque las medidas del gobierno apuntan a agravar la situación económica del país. Y si eso se hace mucho más grave, seguramente a la gente no le va a importar contagiarse coronavirus o no, porque es una cuestión de vida o muerte. Gracias, Luis. Lo mismo quisiera preguntarte en el sentido de qué opinas que el gobierno lance la muerte cruzada, se beneficie formalmente, como dice Luis, de esto, y también qué posibilidades hay de que la Corte Constitucional controle al gobierno en cuanto al ejercicio del decreto ley que lance o de los decretos ley con los que gobierna. Bueno, aquí yo de alguna otra manera quiero antes de contestar a tu pregunta hacer igualmente un análisis respecto al tema de muerte cruzada. Y aquí sí, les voy a pedir que me disculpen ustedes, pero voy a hacer un análisis sumamente ortodoxo y sumamente formalista. De alguna otra manera, este tema de muerte cruzada ha sido uno de los mecanismos que se utiliza en el sistema parlamentario y que tiene otra denominación, que sus orígenes son completamente distintos. En un sistema presidencialista, la aplicación de la muerte cruzada es sumamente riesgosa y es sumamente atentatoria a la constitucionalidad, porque el origen tanto del Ejecutivo como del Legislativo son completamente distintos. En este caso, ambos fueron elegidos por votación popular. Entonces, ambos tienen la legitimidad popular para poder establecer lineamientos en el ejercicio de sus funciones. En el caso del sistema parlamentario, aquí no tenemos un jefe de Estado y un jefe de gobierno que es elegido por votación popular. Aquí es el Parlamento quien designa a través de distintos mecanismos al jefe de Estado o al jefe de gobierno. Entonces aquí se aplica bien sea la pérdida de confianza, en donde el Parlamento le dice al jefe de gobierno, ve, sabes que hiciste malas cosas, regrésate a tu puesto en la Cámara y designamos o aplicamos el mecanismo que está establecido en la Constitución. O en el hipotético caso, el jefe de gobierno elegido por el Parlamento puede disolver a la Cámara, pero al disolver a la Cámara también se disuelve él porque él no deja de perder la figura como parlamentario. Entonces, bajo esta figura, trasladar una figura que es propia del parlamentarismo al presidencialismo, se generan los híbridos, es decir, las fanescas que son incomibles. Y ve aquí lo que se genera, el problema que se genera. Le estamos dando a la Corte Constitucional un órgano jurisdiccional, le estamos metiendo también en el baile político, porque de acuerdo a lo que establece el 148, el presidente de la República puede disolver la Asamblea. Por dos. Primero, por la arrogación de funciones, que esa tiene que ser confirmada mediante dictamen previo a la Corte Constitucional. Es decir, la Corte tiene que decir, sí, la Asamblea se arrogó en funciones. O dos, cuando obstruyan el Plan Nacional de Desarrollo. Esa no necesita de valoración. Y segunda situación, cuando el presidente disuelve la Asamblea, tiene un periodo en el cual, hasta que se instale el nuevo gobierno, un periodo en el cual puede gobernar con decreto ley, en donde va a requerir a cada instante el dictamen favorable de la Corte Constitucional, porque eso está establecido en el 148, último inciso. Ahora bien, frente a un debate que nosotros hemos estado profundizando de la dependencia de la Corte Constitucional al resto de órganos de poder constituido, vemos que en este caso la imparcialidad de la Corte es la que menos va a salir a relucir y más bien va a jugar un rol político, bien salvando al Ejecutivo o bien allanándose a lo que establezca el Legislativo. Gracias, Santiago. Bueno, yo quiero en este contexto también
en el que hemos conversado, pasar a un segundo tema que es el asunto de las cárceles, que todos hemos escuchado de refilón que hay un problema, que hay contagiados que allá, que no hay, o al menos no se evidencian transparencia en los protocolos que se están llevando adelante en los diferentes centros de rehabilitación. Tú que conoces un poco más por haber estado en la Defensoría Pública más de cerca el sistema penitenciario, ¿qué sucede actualmente allá? ¿Qué perspectivas hay de que la gente que está ahí pueda obtener una atención, una prevención en cuanto al contagio de la pandemia? Bueno, hay dos problemas allí que lastimosamente afectan la percepción ciudadana sobre el problema de las cárceles. Por un lado, de manera general, lastimosamente el propio Estado y la sociedad creen que las cárceles son para aplicar castigo, ¿ya?, por haber transgredido el ordenamiento jurídico. Entonces, en esa lógica, entre mayor castigo y mayor sufrimiento se le genera a las personas que están dentro, entonces se entiende que se está restableciendo el orden, básicamente, ¿no? Pero desafortunadamente la gente no puede ver lo que pasa dentro de las cárceles. Yo creo que si la gente pudiera ver lo que pasa dentro de las cárceles, pudiera humanizarse respecto de su posición sobre el tratamiento de las personas privadas de libertad. Yo creo que una de las cosas que debe pasar en el futuro es que cuando las personas estemos estudiando en el colegio, nuestros hijos, nuestros nietos, tienen que obligatoriamente visitar una cárcel en algún momento, ¿ya?, porque podrían ver lo que realmente pasa dentro de una cárcel y el sufrimiento innecesario de mucha gente. Es decir, entender que el único derecho que se limita dentro de la cárcel es la libertad ambulatoria. Todos los otros derechos puede ejercer una persona privada de libertad, con algunas limitaciones, por supuesto, ¿sí? Pero en todo caso, todos los derechos pertenecen a la persona privada de libertad. Entonces, en ese contexto de esa primera línea que les comentaba, ese primer problema, a nadie le interesan las cárceles y menos al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque eso no da votos y no da legitimidad política, ¿no? Es decir, que el gobierno salga a decir, vean, hagamos algo por las cárceles, ayudemos a esa pobre gente que está dentro contagiándose, que posiblemente está muriendo, y respecto de lo cual posiblemente no hay información veraz, ¿no? Recordemos que en Guayaquil se dice que apenas hay 200 muertos, cuando en realidad ya pasan de los 7.000 muertos, de acuerdo a algunas estadísticas por otras personas, que eso comentamos la semana pasada, ¿no? Entonces, no hay una atención directa por esa razón y las personas que están dentro se están contagiando y están sufriendo. Es decir, al sufrimiento del castigo que ya recibían se ve agravado por la condición del coronavirus en la actualidad. El segundo problema es un problema que atañe con todos los ciudadanos, que es una cosa por la cual yo he intentado en redes sociales un poco humanizar el debate. Es decir, vean, compañeros, si no lo quieren hacer por las personas que están dentro de la cárcel, que están sufriendo, háganlo por ustedes, por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es un posible foco de contaminación que puede convertirse en un problema gravísimo de salud pública en el cortísimo plazo, si que ya no lo es. ¿Ya? Yo les digo a las personas, vean, consideren un partido, un clásico del astillero Barcelona-Emelec, de 45.000 personas, que son los que están en la cárcel, todos los días durante 24 horas. Eso es lo que está pasando. Entonces, si no se tiene algún tipo de control sobre eso, entonces es muy posible que haya un brote de coronavirus terrible que va a terminar afectando a todos los ecuatorianos. Entonces, si no se lo quiere hacer por las personas privadas de libertad, porque no tenemos la suficiente humanidad, por lo menos hagamos por la seguridad para que el resto no se contagie. Entonces, frente a eso, la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo hace varias semanas una recomendación a los estados de que se busquen salidas alternativas y humanitarias para el problema de las cárceles ahora que estamos viviendo la crisis del coronavirus. Y el Estado ecuatoriano ha hecho caso omiso, cuando en América Latina ya Chile, un gobierno neoliberal y mucho más represor que este, ya ha planteado ha implementado esta semana un indulto, ¿no? Un indulto que está favoreciendo al menos a 3.000 personas, ¿ya?, en delitos menores, en personas que tienen enfermedades catastróficas y graves, ¿ya? Entonces, están habiendo salidas alternativas en América Latina, se está discutiendo también en Colombia, se está discutiendo en Argentina, ¿ya?, en Costa Rica, ¿ya?, y en Ecuador, donde se entiende que tenemos una constitución garantista, nosotros nos hemos quedado atrás en una etapa medieval del derecho y no se hace nada, ¿ya? Entonces, creo que ese es un primer hito para el análisis que quería plantearle a ustedes, compañeros. Gracias, Luis. Santiago, en esa perspectiva, ¿por qué tú crees que las universidades, las organizaciones de derechos humanos
están como un poco alejadas de este problema en estos momentos, porque no se ha escuchado, digamos, que haya existido algún interés sobre plantear alguna petición ya formalmente o en la asamblea para que haya una ley, a través de ley tomen medidas al respecto, o a través del presidente de la República, ¿no? O alguna judicatura también. ¿Tú crees que marca mucho el tema también de que hay algunas personas que están detenidas del régimen de gobierno anterior? Sin lugar a duda, realmente en los actuales momentos, este odio aberrante hacia el gobierno anterior, específicamente hacia la figura de Rafael Correa, y realmente nubla la racionalidad que tienen algunas de las personas. ¿Y por qué digo que nubla la racionalidad que tienen algunas personas? Porque de alguna u otra manera les impide ver más allá de sus narices y más allá y entender una problemática sumamente fuerte. Como decía Luis, bueno, si es que no logramos entender el drama humanitario que significa una persona estar en un mal llamado sistema de rehabilitación social, con unas condiciones completamente infrahumanas, por lo menos apliquemos un poco de practicidad en el sentido de que eso se va a convertir en focos de contagio y en verdaderos focos de infección. En este sentido, yo vengo escuchando de manera reiterada en varios sectores que de alguna otra manera, cuando se pone en discusión estos temas, tanto la academia como sectores de derechos humanos sacan el tema. No, es que de aquí se puede beneficiar ciertos sectores del correísmo. No, cuidado que este tema se beneficie a los Verde Flex. No, que este tema están atrás los correístas porque esto va a beneficiar a Jorge Gas. Bueno, independientemente de que sean correístas o no, o sea, porque ser correísta se le va a dejar que se muera en la cárcel bajo esas condiciones. Y aquí aplica lo que en una discusión yo lamentablemente tuve que decirlo de manera muy enérgica en un debate que sucedió. A ver, aquí la Constitución y la norma se aplica independientemente sean verde flex, rojo flex, patito flex, o lo que sea. En ese sentido, es que los beneficios del cambio de régimen penitenciarios que están establecidos en la Constitución y en la norma se aplican, pues hoy se aplicarán independientemente de la afiliación política que una persona tenga. Ahorita tenemos que atender una situación de orden humanitario y una situación que va a generar incalculables problemas. Ya se están presentando contagios que de alguna u otra manera están siendo minimizados y opacados. Eso va a ser un caldo de cultivo. Al fin de semana vamos a ver los enfermos que tienen o los infectados en centros de rehabilitación y los futuros muertos. En Guayaquil estamos hablando de 10.300 muertos. En una sobrepoblación del 30% de nuestro servicio de rehabilitación social, vamos a ver la cantidad de muertos que van a venir en los próximos días, si es que no se toman medidas urgentes. Gracias, Santiago. Luis, en ese contexto, ¿qué se avisora entonces? Si es que, como dice Santiago, hay una especie de omisión o de inacción para hablar sobre este tema, porque es espinoso, porque es políticamente incorrecto, o cualquier otra consideración. ¿Qué se espera, qué se avisora para los reos? Mira que en todo caso, varios académicos, varios activistas y varias organizaciones está promoviendo la firma de una carta abierta al presidente, a los funcionarios penitenciarios del sistema de rehabilitación social, a los organismos internacionales, donde se plantean algunas alternativas. Porque lastimosamente, bueno, ha habido algunas propuestas. Por ejemplo, el asambleísta Aliaga hizo una propuesta y le dirigió una carta al presidente de la República y a la Secretaría de Privados de Libertad. Y allí planteaba algunas alternativas, pero creo que fue una estrategia poco sensata. ¿Por qué quiero decir esto? Porque primero en el documento se mencionaba que tenía que favorecerse a los presos políticos, es decir, a los presos políticos que ellos dicen son del correísmo. Más allá de que eso sea posible o no, que sea otra discusión, el tema es que ya despierta la alerta que planteaba Santiago, ¿no? Entonces mucha gente dice, claro, se quiere beneficiar a los correístas. Luego, un problema que tenía esta propuesta
es que establecía como tope para beneficiarse de un indulto delitos sancionados hasta con 10 años. ¿Ya? Cuando en realidad, si bien es cierto, no hay un estándar único, digamos que los delitos que se consideran delitos de bagatela normalmente tienen un tope de 5 años. ¿Ya? Por supuesto, o sea, más o menos, ¿no? Eso es una discusión un poco, si quieren, un poco ociosa, ¿no? Porque es un tema de política pública y eso depende de muchos contextos. Sin embargo, la escala de 10 años es una escala demasiado alta y que podría beneficiar, en efecto, a personas que eventualmente podrían representar, no me gusta esta palabra, pero, digamos, peligro para la sociedad. ¿Ya? Sin embargo, la propuesta que plantean estos colectivos que planteamos, ¿no? Estamos aquí también algunos de los que hemos firmado ese documento, también Acción Jurídica Popular está impulsando esta campaña en redes y también por si acaso les invitamos a los que están escuchando pues que puedan firmar esta carta abierta. Allí se plantean algunos mecanismos justamente para más o menos técnicamente dar ciertas soluciones. Entonces salidas alternativas, cambios de régimen penitenciario cuando se ha cumplido al menos el 60% de las penas. Se establece que no sean para delitos como violación y muerte, para que no haya esa suspicacia de que se beneficia a estas personas, que para mí es una pena, porque en realidad yo también creo que todos merecemos la capacidad el derecho de poder rehabilitarnos, ¿no? Independientemente del delito que hayamos cometido. Pero en todo caso, para plantear un documento que sea viable, pues allí se planteó ese mecanismo, ¿no? Que deje por fuera ese tipo de delitos por ahora, que no hayan tenido problemas de mala conducta dentro. Se plantea una cosa importante también, que es que se dé la inmediata libertad de las personas que están privadas de libertad por no haber pagado pensiones de alimentos, ¿ya? Claro, previo que se haya dado un acuerdo de pago, ¿no? Para asegurar un poco también los derechos de los niños. Resulta absurdo que las personas que, por las razones que hayan sido, ¿ya? En la actualidad tienen que pasar pensiones de alimentos a sus hijos y que de repente se quedan sin trabajo, porque la gente está sin trabajo en su casa, se lo prisionice por no haber pagado las pensiones de alimentos. Es absurdo. Se está criminalizando no a los padres incumplidos, sino a la pobreza, ¿ya? A las personas que están dentro. Entonces, se plantean varias alternativas en este documento, que es una carta abierta, y creo que el futuro es, a partir de las posibles respuestas o posibles efectos o resultados que haya, sociales o apoyos o no de esta propuesta, habrá que plantear algunas acciones jurídicas concretas. Plantar habeas corpus en casos particulares, eventualmente acciones de protección, si es posible, medidas cautelares ante el sistema interamericano, ¿ya? O los mecanismos que creamos convenientes para poder, de alguna manera, ayudar a estas personas que son los últimos de los últimos, o son los más pobres de los pobres, o sea, la gente que está sufriendo esta desgracia de vivir en las cárceles ecuatorianas. Gracias, Luis. Santiago, ¿tú qué tan viable ves que la judicatura se pueda atrever a preocuparse de los presos, más cuando la Corte Constitucional ha hecho un auto de seguimiento de oficio del dictamen constitucional y ha requerido información al respecto? Bueno, lo único que ha hecho ahorita la función judicial, específicamente el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, es emitir una resolución en la que dice que se simplifica de alguna u otra manera el procedimiento, es decir, que no se necesitará de la audiencia en el régimen penitenciario ante un juez de garantías penitenciarias para poder realizar el tema del cambio de régimen. Entonces, pero de ahí no encontramos algún otro procedimiento que permita viabilizar de mejor manera este cambio de régimen, que permita descongestionar el sistema penitenciario, ni alguna otra medida efectiva que garantice aquello. Ahora bien, el problema no está solo en el tema del Consejo de la Judicatura. Aquí está también el tema en materia de garantías penitenciarias. Mucho le corresponde al Ejecutivo. El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas con la Libertad tiene en sus manos prácticamente la efectividad del 60% de una decisión, porque de ellos dependen los informes que avalicen que una persona puede cambiar de un sistema a otro. Entonces, depende el informe de comportamiento, depende el informe que emitan de no peligrosidad que dé el centro de rehabilitación, el informe que se ha emitido por la comisión, porque de todas los informes y de las peticiones de los centros de rehabilitación tienen que subir a la Comisión Nacional en el SNAI.
Entonces, en ellos depende la efectividad del sistema. No sé si estarán trabajando, no sé si estarán agilitando los procesos, porque ahora era el momento en el que el SNAI debía operativizar de manera permanente esa comisión para establecer grandes lineamientos de descongestión y de cambios de régimen y pasar una serie de solicitudes a los jueces de garantías penitenciarias. Si el SNAI no se mueve, los jueces tampoco se van a mover en el tema de garantías penitenciarias. Gracias, Santiago. Bueno, quisiera no dejar de preguntarles, pero voy a contextualizar con el siguiente tema, que fue público que el Consejo de la Judicatura, mediante memorandos, mediante oficios, mediante resoluciones, prohibió el uso de garantías constitucionales o la presentación de garantías constitucionales, y no ha quedado claro qué sucede con las mismas, si las que estaban tramitándose se reanudan, cómo se van a tramitar, cómo se va a utilizar los medios de teleconferencia o videoconferencia. Bueno, esas son grandes inquietudes que quisiera que nos narren qué ha pasado, teniendo en cuenta que 2 compañeros del colectivo Acción Jurídica Popular en Loja intentaron presentar una garantía constitucional y no les recibieron. Además, también la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Quito también lo intentó y no le recibieron. Entonces, surgió esta problemática que fue de conocimiento nacional. Luis, por favor, coméntanos. Sí, inclusive, fíjense que fue tan importante la pelea que se dio desde varios sectores, que se logró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta semana emitiera una especie de alerta o llamado atención al gobierno ecuatoriano a través del Twitter, ¿no?, que se hizo público. Me imagino que tuvo que haber llegado algún oficio formal, me imagino yo, a los organismos de justicia del Ecuador y al gobierno nacional. Sin embargo, bueno, de lo que se supo, pues en Twitter la Comisión Interamericana pues recomendó o advirtió su preocupación por la suspensión de las garantías. La primera cosa que me gustaría a mí decir es que los ciudadanos deben entender lo grave que es suspender las acciones de garantía a un estado de facto. Primero, que la propia Constitución no permite esa suspensión, sino que establece qué derechos se pueden limitar a un estado de excepción, ¿ya? Primero. Y segundo, que la propia Corte, en su dictamen inicial, había dicho que no se pueden suspender sino determinados derechos de la manera como se dio en el dictamen. Y luego, en esa sentencia manipulativa que nos contestaron la semana pasada, donde se negó la acción de incumplimiento que nosotros planteamos sobre el tema de salud, ¿ya?, allí se enfatizó diciendo, vean, ustedes tienen garantías, esta no es la vía, dijeron, ¿no? ¿Ya? Ustedes están pidiendo pantalones y no camisetas, ¿ya?, cuando en realidad nosotros estamos pidiendo pantalones, pero ellos decían que nosotros pedimos camisetas. Entonces, allí dijeron, en todo caso tienen las garantías, como que no se hubiesen enterado que estaban suspendidas. Entonces, en esos 2 instrumentos se contenía una obligación formal de que no se pueden suspender las garantías. No obstante, en la primera resolución de marzo del Consejo de la Judicatura se dijo que todo se suspendía excepto flagrancia y habeas corpus, ¿ya? Y sobre esa lógica, pues no se podían presentar acciones de garantía en ninguna parte. Eso es una actuación nada ingenua, sino direccionada para que la gente no pueda protestar, como sí ocurrió en octubre del año pasado, donde sí se podían plantear garantías y otros mecanismos, ¿no? Entonces, para evitar eso, justamente se suspendió. Entonces, yo quiero que el primer punto que yo quería poner a discusión es que justamente los ciudadanos deben entender que cuando se suspenden las garantías, el ciudadano queda indemne, queda totalmente desprotegido frente al poder del Estado y al posible abuso del Estado. Entonces, eso justamente era lo que estaba en discusión y es lo que se logró, digamos, a partir de algunas estrategias, posicionar en el ámbito público y en la opinión pública. Y afortunadamente, pues bueno, hubo algunas resoluciones modificatorias que en efecto creo que no son de nada claras. No se sabe si son los mismos plazos anteriores, si son nuevos plazos, si es que se permiten las garantías, cómo se puede hacer para poder digamos, plantear las acciones de manera particular y cómo proseguir las que estaban planteadas antes, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de que lo que el Consejo de la Judicatura hizo con estas resoluciones y la propia Corte Nacional fue dar un mensaje, y su mensaje es: no nos molesten, ¿ya? O sea, querían ustedes las acciones de garantía, pues entonces hagan como puedan, ¿ya? Ustedes que son abogados, que además están lucrando con esto,
hagan como les dé la gana. Es un poco lo que yo creo que con esta resolución de esta semana el Consejo de la Judicatura hizo. Entonces, por esa razón son así, tan ambiguas, ¿no? Entonces, en medio de todo esto. Gracias, Luis. Santiago, hay un pedido de la Corte Constitucional al Consejo de la Judicatura para que justifique precisamente información sobre la presentación de garantías y la tramitación de las mismas. ¿A qué obedeció esto? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué futuro tiene este seguimiento que se está haciendo de oficio de la Corte? Bueno, este tema, como bien lo manifiesta Luis, esto no surge única y exclusivamente con el memorándum que emite el director del Consejo de la Judicatura de Pichincha. El director del Consejo de la Judicatura de Pichincha lo único que hace es ratificar lo que ya estaba establecido en la resolución 28 de 2020, que fue tomada el 16 de marzo, en donde se establece que se suspende la presentación de garantías excepto el habeas corpus. ¿Ya? Ahora bien, la Corte Constitucional prácticamente inicia de oficio el proceso de seguimiento y verificación, en la que de uno de los puntos en donde está requiriendo información para ver si el dictamen 120-EE se ha cumplido, es efectivamente si es que el tema de garantías está operativo o no. Cuando da los 3 días plazo para que la Corte, para que el Consejo de la Judicatura justifique, no le dice más, le dice justifique por qué suspende el tema de garantías, se emite una nueva resolución, la 38-2020, en la que prácticamente se establece 3 cosas distintas. La primera, que en 5 provincias se va a crear un sistema de turnos para el conocimiento de garantías, ya no solo de habeas corpus, del resto de garantías. Habeas data, acceso a la información, solicitud de cautelares autónomas y acción de protección. Y que en el resto de provincias, de esas 5 provincias a nivel nacional, serán conocidas por los jueces de flagrancia. Ahora bien, primer cuestionamiento respecto a ese tema. ¿Cuál es el sistema a seguir? ¿En dónde presento? ¿Están ya habilitadas ventanillas? ¿Presento en flagrancia? Y segunda situación respecto a ese tema, ¿qué pasa con el resto de garantías jurisdiccionales que ya estaban en trámite y que estaban en distintas etapas y simplemente se suspendieron el 16 de marzo? Otra situación que aparece en la 38 es de que el proceso de apelación de esas garantías se realizará ante la Corte Provincial en el procedimiento que establece la Ley Orgánica de Garantías. Es decir, se entendería que se activaría la actividad en las Cortes Provinciales de Justicia, situación que tampoco ha sido clarificada. Ahora, peor aún, se emite el día 16 de marzo del 2020 una resolución por parte del Pleno, la 4/2020, del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, en donde se suspendían los términos y plazos dentro de todas las causas del sistema jurisdiccional. Se entendía que estaban suspendidas términos y plazos también en garantías. Como se retoma el tema de garantías y no se sabe si es que solo se podrá presentar o se reactivarán las que están pendientes, la Corte Nacional de Justicia, la señora presidenta, nos hace el favor de emitir el 20 de abril una nueva resolución, mejor dicho, una aclaratoria de la resolución, en la que dice que prácticamente esa resolución, la 4/2020, no se aplica para el tema de garantías, es decir, que no se habían suspendido los términos y plazos, se activaron nuevamente el tema de garantías, es decir, una completa incertidumbre e inseguridad frente a estos temas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se procede? Prácticamente son resoluciones que solucionan de manera formal, pero no de manera material los verdaderos problemas. ¿Cómo presentamos garantías? ¿Qué pasa con las garantías que se presentaron anterior a la emergencia? ¿Y cómo vamos a seguir de ahora en adelante? ¿Cuál es el mecanismo, bien sea para la presentación, bien sea para el trámite de audiencias y más? Entonces, frente a esta situación, entiendo que la Corte Constitucional no solo tendrá que esperar que le justifiquen por qué no se presenta garantía, sino que le indique qué va a hacer cómo va a actuar el Consejo de la Judicatura y la función judicial en conjunto. Esperemos el primer auto de verificación con las disposiciones de la Corte Constitucional a ver en qué sentido va.
Gracias, Santiago. Luis, el día de mañana hay una audiencia de acción de protección. Paradójicamente, nuestro colectivo pudo presentar una garantía constitucional cuando se entendía no se podía hacerlo. Obviamente, como no se podía hacerlo, se lo ingresó como habeas corpus. En el sistema está tramitándose como habeas corpus. Pero sí, en efecto, mañana hay la audiencia de la acción de protección sobre la petición para que todas las personas que están atendiendo la pandemia del sistema hospitalario hayan recibido el kit o los materiales de protección. ¿Cómo ves tú esto? ¿Qué análisis nos puedes hacer al respecto? ¿Qué le puedes decir a la ciudadanía y a los médicos que son también médicos, camilleros, emergenciólogos, enfermeros, enfermeras que están involucrados en el tema? Aquí hay que decir dos cuestiones que son interesantes e importantes para la ciudadanía. Por un lado, se refiere a la protección del personal de salud y no directamente de las personas, de la población en general. Y lo importante aquí no es que estamos protegiendo a un grupo gremial, o sea, eso es muy importante, porque algunas cosas que decían en redes, decían, oiga, ¿y cómo así ustedes están defendiendo a los médicos? ¿Tienen plata para pagarse un abogado? ¿Cómo así? Ustedes están trabajando con el colegio de abogados, con la federación. No, y el problema no es ese, el problema es que el personal de salud es estratégico para la solución de la crisis sanitaria que vivimos ahora. Y por esa razón hay que procurar que ellos estén protegidos. Esto es más o menos como cuando uno aborda un avión, y eso para que los ciudadanos lo entiendan bien. Uno aborda un avión y le están mostrando cómo protegerse primero en el caso de un accidente. ¿Por qué? Porque uno tiene que protegerse primero para poder salvar las vidas de otros. Es por eso, o sea, no es por egoísmo, ¿no? Entonces, más o menos la misma lógica es aquí, es decir, hay que tratar de dar seguridad que tiene que ver con dotación de recursos, de seguridad y garantías a las personas del personal de salud, para que ellos puedan prestar una atención adecuada a los ciudadanos, ¿ya? Entonces, esa es la primera cosa. Pero, por supuesto, eso incide, o debe incidir, en la protección general de los ciudadanos, es decir, tiene que estar más claro cuáles son los recursos que se están dando para la salud y cómo eso está realmente operando para proteger al personal de salud y a la población en general, lo cual hasta el momento no está transparentado. A mí me da la impresión de que el gobierno nacional está haciendo más o menos como hacía Polo Vaquerizo, ¿no? Cuando en Navidad iba a regalar licuadoras, iba a regalar cocinas y refrigeradoras a las personas pobres en los barrios de Guayaquil, ¿ya? Está haciendo exactamente lo mismo, es decir, no hay una política pública de dotación de recursos permanentes, claros y transparentes, sino que más o menos se hace entregar una planchita en el suburbio del Guasmo, una licuadora en la Prosperina, ¿ya? Entonces, eso no es lo que se requiere porque tampoco eso es lo adecuado. No se olviden que estamos en una crisis económica donde se ha preferido inclusive pagar la deuda externa que destinar esos recursos para la salud de los ciudadanos ecuatorianos. Y además se están gastando ingentes cantidades de dinero para pautar publicidad con fines electorales de algunas personalidades del gobierno. Y eso es profundamente terrible. Bueno, en ese contexto, esta acción de protección puede ser el comienzo de encargar responsabilidad al Estado respecto de la salud de los ciudadanos. La responsabilidad jurídica, no solamente política, sino jurídica. Es decir, el Estado tiene la obligación de atender a la población y de dotar los recursos al sistema de salud para que hagan bien su trabajo y puedan proteger y salvar vidas. Entonces, me parece importante y ojalá pues mañana en la audiencia que tienen los compañeros de Acción Jurídica Popular, pues nos puedan dar la razón, aunque no te extrañe Richard y Santiago, no les extrañe que con un criterio formal vayan a decir, oigan, disculpen, me presten un habeas corpus. Entonces, no hay lugar porque ustedes solicitaron habeas corpus y no acción de protección. Sería la salida más estúpida, pero la más posible, inclusive en una cosa como esa. Pero en todo caso, confiemos en la valentía del juez que aceptó esta causa, porque me imagino que tiene que haber recibido presiones y debe estar pensando que lo va a destituir, ¿no? Porque aquí el juez que hace una interpretación creativa o apoya a los ciudadanos más allá de los temas partidistas, eventualmente recibe una consecuencia jurídica más allá del gobierno que esté de turno. Entonces, ojalá que mañana pues tengamos un resultado concreto a favor de los ciudadanos, que es lo que yo quisiera. Gracias, Luis. Santiago, efectivamente, yo te quería preguntar,
¿Qué perspectivas ves? Parece que se han calmado, digamos, los reclamos, parecería como que ya todo el vicepresidente ha solucionado en cuanto a los reclamos que habían del personal hospitalario y que ya todo ha vuelto a la normalidad y todo está en calma. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Es que existe prácticamente toda una política, toda una estrategia comunicacional para maquillar la situación. Entonces, lo que nos quieren vender desde la comunicación oficial del Ejecutivo y específicamente del Gobierno Nacional, de la ruptura de los 25 con María Paula Romo 26, que efectivamente nada está pasando, que las cosas están bien, que la crisis no nos ha golpeado, de que prácticamente la crisis sanitaria se ha manejado, que bueno, que es el mejor gobierno de la historia, que es el gobierno que está garantizando. ¿Qué es lo que sucede? Aparentemente parecería que no existen reclamos. El vicepresidente el día de ayer, con todo su aparataje de comunicación con fotógrafos, va a recorrer los hospitales de Zamora Chinchipe. Hace una verificación. Dice, no, todos nuestros médicos están con los implementos de bioseguridad. Salen médicos, dicen, mentira, ve, esta es la mascarilla que usted me ha entregado. No tenemos ni siquiera mascarilla para entender. Entonces no hay una práctica. Es lo que nos están queriendo hacer creer, que prácticamente existe una tensión cuando no, nuestros médicos están en completo estado de desprotección. Claro, el vicepresidente sale con una mascarilla de última generación, el ministro de Salud, pero ¿y los médicos del centro de salud de una población sumamente alejada o de un hospital de segundo o tercer nivel? ¿Tendrán esas mascarillas que están utilizando? ¿Tendrán implementos de seguridad? ¿O simplemente están defendiéndose como pueden? Por eso es que 1.500 médicos, 1.500 a 2.000 médicos, entre las cifras oficiales son de médicos que han sido contagiados. Entonces, realmente, si es que no se visibilizan las cosas, como nuestros compañeros de Acción Jurídica Popular lo han hecho, exigiendo que efectivamente se les dote de los recursos, mal podemos evidenciar situaciones que, ojo, actualmente están tapándose o están maquillándose, pero ya veremos después cómo estas cosas en el sistema interamericano o en el sistema universal acarrean responsabilidad estatal y repetición a los servidores públicos que están ahorita. Luis, finalmente, ¿qué podría hacer el juez? ¿Qué acciones intermedias en cuanto a requerir información tal vez podría solicitar el juez al Ejecutivo? Está demandado el presidente de la República, el ministro de Salud, el director del IES. ¿Qué podría requerirles? ¿Y qué decisiones podría tomar? ¿O qué no podría hacer? ¿O qué está en sus manos? El juez tiene amplias facultades, ¿eh? Podría tomar algunas medidas, si se quieren medidas cautelares, que entiendo que las ha negado, si no me equivoco, pero puede tomar otras medidas particulares tendientes a que se solucione el conflicto respecto de la dotación de recursos para el personal médico. Pero mucho me temo, porque digo, por mi experiencia en otros casos constitucionales, cuando el juez pide información suele ser no como una medida para ayudar a solucionar la violación de derechos, sino para ganar tiempo. Entonces, me preocuparía si el día de mañana suspenden la audiencia diciendo, Ministerio de Salud Pública, por favor, informe, no le pone fecha y deja eso abierto ahí 3 meses. ¿Ya? Podría ser una salida de las que acostumbran los jueces lastimosamente en este país y que sería terrible, ¿no? Sería terrible. Entonces, yo creo que es un caso interesante y que esperemos el día de mañana tener una buena respuesta, a pesar de todas estas dudas que tengo respecto de la honestidad del sistema de justicia en Ecuador. Gracias, Luis. Santiago, quiero antes de terminar irnos comentando sobre lo que ha pasado respecto del achicamiento del Estado en el sector público. Esto evidentemente se ha dicho que no va a ser para el sector salud. Ya se produjo un oficio de parte del Ministerio de Finanzas diciendo que todo el sector público tenía que eliminar nombramientos provisionales, contratos ocasionales. ¿Qué sucede? ¿Cómo repercute aquello con la pandemia, con la crisis económica? ¿Y qué perspectivas hay al respecto para las personas?
Richard, la primera es dejar en la desocupación y sin un medio de subsistencia a un número indeterminado de servidores públicos, es decir, seguir fomentando el desempleo. En esta crisis, en donde deberíamos crear fuentes de ingreso y fuentes de subsistencia, estamos mandando a la calle a servidores públicos que no podrán obtener un ingreso para satisfacer sus necesidades mínimas vitales. Ahora bien, hay áreas que esto se va a ver reflejado también una afectación a otros derechos. Y aquí te quiero comentar, por ejemplo, lo que esto va a significar también en las instituciones de educación superior. Solo en el caso, por ejemplo, de la Universidad Central, en donde yo soy docente, va a existir una disminución entre docentes, servidores administrativos y de servicios de alrededor de 1.000 a 1.500 que tendrán que ser desvinculados si es que se aplica este famoso memorándum del viceministro de Finanzas. ¿Esto qué significará? Cursos que se tengan que cerrar, programas académicos que se tengan que limitar, es decir, menos estudiantes que puedan acceder a los servicios que brinda la universidad pública, es decir, jóvenes que no pueden estudiar, jóvenes que no van a poder en los próximos semestres con estudios de posgrado, de pregrado, cuando nuestra Constitución garantiza la gratuidad y el libre acceso hasta el tercer nivel, es decir, hasta la universidad. Imagínate lo que es eso. Es decir, el impacto también en esta reducción de servidores públicos también van a sufrir nuestros jóvenes que no van a poder acceder a la educación universitaria. Y entre otros sectores, ¿no? ¿Qué pasará, por ejemplo, en el caso de sectores de la función judicial? Si ya nos quejamos de la acumulación de causas, si ya nos quejamos del retardo, vamos a iniciar también un proceso de desvinculaciones en el sector judicial. Estas son las interrogantes y las grandes preocupaciones que tenemos quienes trabajamos en el día a día de los derechos humanos en este país. Gracias, Santiago. Luis, para finalizar, ¿qué nos puedes decir finalmente sobre lo que nos avisora en esta siguiente semana? Hay dos cosas que quería decir para finalizar, compañeros y compañeras, ciudadanos. Primero, que no solamente es el personal de salud, también el personal de la fuerza pública, ¿no? Eso nos hemos olvidado. Lastimosamente, la fuerza pública no siempre es tan legítima como lo son los médicos, ¿no? Pero también están sufriendo, ¿no? Hay un sinnúmero de policías que inclusive han pedido la baja para no ser designados a Guayaquil, donde hay algunos policías que dicen que a diario están recogiendo más de 15 muertos, ¿ya? Por día, por grupo. Entonces, es terrible. Entonces, también habría que eventualmente también pensar que la fuerza pública tampoco se le está dando los recursos y hay algunos que ya están siendo contagiados y no sabemos si tal vez haya muertos entre ellos, ¿no? También se guarda reserva por el principio de obediencia y de disciplina militar y jerárquica y policial, ¿no? Entonces, habría también que un poco acordarse de eso. Lo segundo es la crisis económica. Esta semana nos desayunamos la idea, esta noticia de que el barril de petróleo está a un precio inferior a $1. Una cosa inédita. Escuchaba una declaración de Jaime Nebot en Guayaquil. Ciertamente es algo inédito, ¿no? O sea, algo impensado, o sea, una crisis terrible, ¿no? Que tiene que ver porque la gente, con el mercado, porque la gente está en su casa y no trabaja, y por tal razón no hay digamos, no se mueve dinero, y por tal razón hay una baja en la demanda de hidrocarburos y energéticos en el mundo que genera toda esta crisis, ¿sí? Pero lo que me preocupa a mí, más allá de los precios del petróleo y de toda esta crisis económica que vive el mundo, es que las oligarquías nacionales están tomando ahora una avanzada para proponer en todas estas propuestas que estamos discutiendo y que se van a discutir en las próximas semanas, en la ley, en los decretos, en un sinnúmero de normativa, la agenda abiertamente neoliberal. Lo que no pudieron hacer en octubre, que no han podido hacer en los últimos 50 años en Ecuador, que son la reforma del sistema laboral y el sistema económico para favorecer a los bancos y a los empresarios, se quieren poner en estos proyectos. Entonces yo creo que la agenda de discusión que se abre para la próxima semana, para las próximas semanas, justamente es debatir sobre esta agenda neoliberal, que sobre pretexto de toda esta crisis que vivimos, se quiere poner en vigencia en esas leyes, sobre pretexto de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la ley esta famosa ley humanitaria que yo le llamo ley Peter Pan. ¿Por qué ley Peter Pan? Porque es la ley del nunca jamás, ¿ya? La ley del reino de nunca jamás. O sea, entonces, allí se quiere poner todo. Entonces, los contratos
a destajo, los contratos por hora, el no pagar los horarios suplementarios de los trabajadores, el flexibilizar el mercado laboral, que tanto han peleado las empresas que no lo han logrado por la resistencia popular en este país, pues se quiere meter en la ley Peter Pan, ¿ya? La ley del nunca jamás. Ahí se quiere meter todo. El favorecer a los bancos, el poner el peso de toda esta crisis en los trabajadores, se quiere meter en la ley Peter Pan. Entonces, eso es lo que va a marcar la agenda de las próximas semanas y, por supuesto, lo que conversábamos al inicio, que es la idea de la crisis de gobernabilidad que vive el país. Tampoco tiene solución y, lastimosamente, los sectores populares nos vemos impedidos de reclamar justamente porque no podemos salir a las calles a protestar. Si no estuviésemos en las calles pidiendo respuestas a este gobierno y a las oligarquías nacionales. Gracias, Luis. Santiago, palabras finales. Perdón, no te escuché, Richard. Palabras finales. Bueno, la necesidad de seguir articulando mecanismos de resistencia civil, de resistencia desde las organizaciones sociales y sobre todo en protección de derechos humanos. Esto es un rol también que compromete muchísimo a la academia. La academia necesita tener un pensamiento mucho más de análisis político-social de las circunstancias que vamos a atravesar, no solo ahora que es un periodo complicado, lo que se va a ver después es un periodo más complicado. En este sentido, de alguna otra manera, se tiene que generar mecanismos de reacción, pero también de propuesta y de incidencia directa también en las políticas de este falso y triste gobierno que realmente no nos está ayudando, no nos está colaborando en cómo quisiéramos en esta crisis. Muchas gracias, Santiago, Luis, César, te agradecemos mucho, compañeros, compañeras, amigos y amigos, hasta la próxima. Buena tarde.